Hola a todos, nuestra historia se desarrolla en los Montes Urales, situados en el centro-oeste de Rusia. Esta cadena montañosa actúa como la frontera natural entre Europa y Asia. Se extiende entre 40 y 150 kilómetros de ancho y corre generalmente de norte a sur, desde la costa del Mar de Kara en el Océano Ártico hasta el valle del río Ural en el sur, cubriendo más de 2.500 kilómetros. La elevación promedio varía entre 1.000 y 1.300 metros, con el pico más alto siendo el monte Narodnaya, que alcanza los 1.895 metros. Los Urales son conocidos por sus zonas de nieve perenne y permafrost. Sus laderas son asimétricas, con la pendiente occidental siendo relativamente suave, lo que la convierte en un punto de partida popular para montañistas y equipos de aventura. A diferencia de la mayoría de los escaladores que buscan conquistar picos elevados, los montes Urales no son particularmente altos. Sin embargo, su alta latitud y clima riguroso aún plantean desafíos y riesgos significativos. El protagonista de nuestra historia se llama Dyatlov. Dyatlov, un estudiante de 23 años del Departamento de Ingeniería de Radio del Instituto Politécnico de los Urales, era muy hábil con las manos. A los 15 años ya podía ensamblar una radio. Además de su interés por la tecnología de radio, le apasionaban el montañismo y el senderismo. Tras ingresar al instituto, se unió al club deportivo de la escuela y participaba frecuentemente en diversas actividades de senderismo y montañismo, principalmente en los montes Urales. Dyatlov tenía experiencia en 9 expediciones de escalada, liderando 5 de ellas como jefe de equipo, lo que lo hacía bastante experimentado. En el invierno de 1959, Dyatlov organizó otra expedición de senderismo y montañismo, esta vez con el objetivo de alcanzar el monte Otorten. Esta montaña, que se eleva a 1.182 metros, se encuentra en el óblast de Sverdlovsk. A pesar de que el nombre local de la montaña significa «no vayas allí», Dyatlov estaba decidido a enfrentar el desafío, eligiendo incluso la dura temporada de invierno para la expedición. Tras decidir el destino, comenzó a reunir un equipo. El grupo creció a 10 miembros, incluyendo 2 mujeres. 9 de los 10 integrantes eran del Instituto Politécnico de los Urales, con Dyatlov como líder. Después de consultar con un geólogo, Dyatlov y su equipo planificaron meticulosamente su itinerario. Según su plan, el equipo se reuniría en la escuela y viajaría desde la ciudad de Sverdlovsk, pasando por Ivdel, antes de llegar a Visay para un breve descanso. Tenían previsto partir hacia el monte Otorten el 27 de enero, cruzarlo y regresar a Visay el 12 de febrero. La expedición estaba programada para durar aproximadamente 16 días, cubriendo unos 354 kilómetros en esquís y ascendiendo varias cumbres. El equipo, liderado por Dyatlov, presentó su plan a la Comisión de Rutas de la ciudad de Sverdlovsk, la cual aprobó la ruta propuesta. Esta comisión opera bajo el Comité de Deportes y Atletismo. Todos los miembros del equipo contaban con certificados de montañismo de segunda clase emitidos por el gobierno soviético, lo que demostraba su experiencia. Dada la fría temporada invernal y la ruta desafiante, las autoridades clasificaron la expedición como de dificultad categoría 3. Completar exitosamente esta expedición les otorgaría a todos los miembros certificados de montañismo de tercera clase, el nivel más alto emitido por el gobierno soviético en ese momento. Nadie anticipó la catástrofe que el equipo enfrentaría durante su expedición, un evento que conmocionó al mundo y se conoció como el incidente del Paso Dyatlov. El 27 de enero de 1959, un grupo de 10 alpinistas, liderado por el joven Dyatlov de 23 años del Instituto Politécnico de los Urales, emprendió su viaje. Siguiendo su plan, abordaron un tren y, tras 2 días de viaje, llegaron a Ivdel. Después de una breve estancia, tomaron el primer autobús hacia Visay a las 7 de la mañana y llegaron alrededor de las 2 de la tarde. Tras varios días de viaje, el equipo estaba exhausto y decidió descansar en el pequeño pueblo durante un día antes de continuar. Se alojaron en la posada local y, más tarde, visitaron el club del pueblo para ver una película llamada Sinfonía Dorada. Esa noche, disfrutaron de un merecido descanso en la posada, dejando atrás el cansancio del viaje. Al día siguiente, 26 de enero, cada miembro del equipo escribió una carta a sus familias. Dyatlov, el líder, fue a la oficina de correos local para enviarlas. También mandó un telegrama al club deportivo de la escuela, informando que habían llegado a Visay y que todo iba según lo planeado. A la 1:10 de la tarde,
El equipo partió de Visay en un camión abierto sin frenos ni amortiguadores. El frío y la falta de refugio en el camión hicieron que Yuri Yudin enfermara, sufriendo un dolor agudo en el nervio ciático debido a la exposición al viento y la nieve. A las 4:30 de la tarde, llegaron al asentamiento 41, a 40 kilómetros al norte de Visay, donde fueron recibidos calurosamente por los residentes locales. Pasaron la tarde conversando con los lugareños, tomándose fotos en grupo y viendo 3 películas más antes de terminar el día. El 27 de enero, el grupo comenzó su caminata hacia Otorten, una montaña situada a 10 kilómetros al norte del sitio del incidente. Después de un día de caminata, la inflamación del nervio ciático de Yudin empeoró, causándole un dolor insoportable. Para evitar retrasar al grupo, decidió regresar, reduciendo el equipo de 10 a 9 miembros. El 31 de enero, tras 4 días de caminata, el equipo llegó al borde de un altiplano y comenzó a prepararse para la subida. En un valle silvestre se abastecieron de alimentos y equipo que utilizarían más adelante para el viaje de regreso. El 1 de febrero, el 10º día de la expedición y el 5º día de caminata, el equipo dejó el valle para cruzar un paso. Planeaban acampar al otro lado de la montaña esa noche. Sin embargo, surgieron situaciones inesperadas que interrumpieron su plan. Las severas condiciones climáticas y una tormenta de nieve que redujo la visibilidad hicieron que el equipo perdiera su camino. Se desviaron de su ruta planificada y terminaron 20 kilómetros al sur de su pico objetivo, en una montaña llamada Kolatsiakl. Esta montaña, con una altura de 1079 metros, también es conocida como el Monte 1079. Kolatsiakl se encuentra en la frontera de la República de Komi y el Oblast de Sverdlovsk, y en el idioma local, significa montaña de la muerte. A las 5 de la tarde, el equipo llegó a la ladera oriental del Monte 1079 y se dio cuenta de que habían tomado el camino equivocado. Tras deliberar, descubrieron que 1.5 kilómetros por debajo de su posición actual había una zona boscosa con un terreno relativamente llano. El bosque podría proporcionar refugio contra el viento y la nieve, lo que lo hacía adecuado para acampar. Sin embargo, descender habría significado desperdiciar el esfuerzo del día y renunciar a la altitud ganada. Al caer la noche, tras mucha consideración, decidieron acampar en la pendiente en lugar de descender a una zona boscosa más llana, que podría haber ofrecido mayor protección contra el clima. Esta decisión selló finalmente el destino de los 9 miembros. Según su plan, el equipo debía regresar al pueblo en 2 semanas. Antes de partir, habían acordado con el club deportivo de la escuela enviar un telegrama confirmando su regreso seguro a Visay antes del 12 de febrero. Debido a la tormenta de nieve y a haberse perdido, su regreso se retrasó más allá de la fecha prevista del 12 de febrero. El club deportivo de la escuela no recibió el telegrama esperado. Por eso, aunque no recibieron el telegrama, no se preocuparon demasiado. Confiaban en que los montañistas experimentados regresarían sanos y salvos. Sin embargo, los padres de los estudiantes, cada vez más angustiados por la falta de noticias, preguntaban constantemente sobre el estado de sus hijos. Para tranquilizarlos, los responsables del club afirmaron falsamente que habían recibido el telegrama del equipo, calmando temporalmente los temores de los padres. Para el 20 de febrero, 8 días después de la fecha prevista de regreso, el club escolar aún no había recibido noticias de los montañistas. Finalmente, admitieron la verdad a los padres, quienes entonces exigieron esfuerzos inmediatos de búsqueda y rescate. En una excursión de montañismo pueden influir muchas variables, por lo que no era raro que el regreso se retrasara 1 o 2 días. Yudin, el miembro del equipo que había regresado por enfermedad, mencionó que Dyatlov le había dicho que podrían retrasarse unos días. Por eso, aunque el club no recibió el telegrama esperado, no lo consideraron un problema serio y confiaban en que los montañistas experimentados regresarían sanos y salvos. Ese mismo día, el instituto envió los primeros equipos de búsqueda, compuestos por estudiantes y profesores voluntarios. Luego se sumarían fuerzas del ejército y la policía con aviones y helicópteros. El grupo de búsqueda siguió la ruta planeada por los montañistas, pero no encontraron señales de ellos hasta el 26 de febrero, 6 días después. Un estudiante del equipo de búsqueda descubrió la tienda de los escaladores en el Monte 1079, que se había derrumbado bajo el peso de la nieve. El campamento estaba situado en la ladera noreste de la montaña, con una inclinación de 30 grados y a 300 metros de la cumbre.
El terreno donde se había instalado la tienda era relativamente plano, sostenido por 8 pares de esquís colocados debajo. La entrada de la tienda miraba hacia el sur y la parte superior estaba cubierta con entre 15 y 20 centímetros de nieve. Se encontró una linterna sobre la tienda, aún encendida pero con las pilas agotadas. Es posible que la tienda haya sido dejada allí intencionalmente para que los excursionistas pudieran encontrar su camino de regreso una vez que los vientos amainaran. Dentro de la tienda, los buscadores encontraron 9 mochilas con abrigos, pantalones, calcetines, gorros y otros objetos personales de los escaladores. También había utensilios y comida, junto con 4 cámaras y 5 diarios. La última entrada en el diario estaba fechada el 31 de enero. Basándose en estos hallazgos, el equipo de búsqueda especuló que la expedición se había perdido el 1 de febrero y había terminado en el Monte 1079. Sin embargo, estas pistas no resolvieron las preguntas del equipo de búsqueda. ¿Por qué estos experimentados montañistas eligieron acampar en una pendiente? Yuri Yudin, quien tuvo que regresar debido a una enfermedad, conjeturó que el equipo había cubierto solo una corta distancia. No queriendo perder la altitud ganada, decidieron acampar en la pendiente. Posteriormente, el equipo de búsqueda encontró numerosos cortes en la tienda, que parecían haber sido hechos desde dentro con un cuchillo. Uno de estos cortes era lo suficientemente grande como para que una persona pudiera pasar a través de él. La prioridad ahora era encontrar a los montañistas y responder a todas las preguntas sin resolver. Fuera de la tienda, el equipo descubrió una serie de huellas. Identificaron 9 conjuntos de huellas, correspondientes a los 9 miembros del equipo. Algunos tenían solo un zapato, mientras que otros solo llevaban calcetines. En condiciones tan heladas, parecía inexplicable que estuvieran sin ropa y calzado adecuados, lo que sugería una situación de emergencia. Las huellas se extendían hacia el norte por unos 500 metros antes de desaparecer bajo la nieve. El equipo de búsqueda peinó el área donde terminaban las huellas, pero no encontró rastro de los montañistas, ya que estaban cubiertas por un grueso manto de nieve. Especularon que el grupo había continuado hacia el norte, posiblemente siguiendo el valle del río. Aproximadamente a 1.5 kilómetros del campamento, encontraron un bosque con un alto pino siberiano. Debajo del árbol, hallaron evidencia de una fogata que había ardido durante aproximadamente 1 hora y media, determinada por el tamaño de las ramas restantes y las cenizas. Alrededor de la fogata, había varios calcetines de lana y algodón esparcidos. El pino mostraba signos de que alguien había trepado, con ramas rotas hasta 5 metros de altura, probablemente en un intento de observar los alrededores desde un punto más alto. Cerca del árbol, encontraron los cuerpos de 2 personas. Se encontró evidencia de que una de las personas había sido movida después de su muerte. Su vestimenta no mostraba signos visibles de angustia ni lesiones en el rostro. Se especula que esta persona podría haber tomado medidas para mantenerse alerta o controlar sus emociones, posiblemente influenciada por sentimientos desagradables. El examen médico reveló lesiones significativas comparables a las observadas en víctimas de accidentes automovilísticos. Aparte de esto, no se observaron otros efectos relevantes. Cuando se descubrió, las manos de la persona estaban en una posición específica y llevaba una combinación de prendas. No se notaron lesiones internas. La única mujer del equipo, como Gorova, fue encontrada con ropa relativamente completa, incluyendo un suéter y pantalones. Vestía una camisa de manga larga y 2 suéteres, uno de los cuales tenía un desgarro. Llevaba varias capas de ropa y en su abdomen había una marca notable, aunque no mortal. Slobodin vestía una camisa y un suéter en la parte superior del cuerpo, 2 pares de pantalones, 4 pares de calcetines y un solo zapato en su pie derecho. El reloj en la muñeca de Slobodin se había detenido a las 8:45. Tenía una pequeña fractura en el cráneo, y los expertos médicos creían que había sufrido un impacto significativo que afectó su coordinación. Aunque los primeros 5 individuos descubiertos presentaban algunos moretones, ninguna de sus heridas era fatal. Los expertos médicos concluyeron que todos habían sufrido una severa hipotermia. Dada la temperatura ambiental, los forenses estimaron que la muerte había ocurrido más de 2 semanas antes. Basándose en el estado de estos 5 individuos, la posibilidad de causas no naturales fue rápidamente descartada.
Sin embargo, el descubrimiento de los 4 escaladores restantes cambió el rumbo de la investigación. Para mayo, 2 meses después de encontrar a los primeros 5 miembros, el deshielo en las montañas permitió a los equipos reanudar la búsqueda de los 4 restantes. Todos sabían que las posibilidades de supervivencia eran mínimas. Los Mansi, un pueblo seminómada que vive cerca de los montes Urales, se unieron a los esfuerzos de búsqueda y brindaron una ayuda invaluable. La experiencia del hombre Mansi resultó clave cuando él y su perro notaron ramas dispersas cerca de un cedro, donde se encontró el primer cadáver. Siguiendo el rastro de las ramas, hallaron unos pantalones deportivos negros con la pierna derecha rasgada a unos 50 metros del pino. Se sospechaba que los pantalones pertenecían a uno de los escaladores. Continuando con la búsqueda, encontraron a los 4 escaladores restantes en un barranco a 75 metros del pino, enterrados bajo hasta 4 metros de nieve. Durante la búsqueda de 2 meses antes, la nieve espesa les había impedido encontrar a estos escaladores, a pesar de que no estaban lejos del pino. A diferencia de los 5 escaladores encontrados anteriormente, estos 4 estaban vestidos más abrigadamente. Estaban envueltos en fragmentos de ropa rasgada, probablemente tomada de otros miembros del equipo, lo que podría explicar por qué los 5 anteriores fueron encontrados con ropa tan ligera. El examen médico de los 4 reveló resultados impactantes. Dubinina, la única mujer del equipo, fue encontrada vistiendo 2 camisas y 2 suéteres. Solotaryov llevaba 2 gorros, una bufanda, una camisa de manga larga, un suéter negro, un abrigo y 3 pares de pantalones. Tanto Dubinina como Solotaryov presentaban heridas físicas significativas, lo que indicaba que estaban conscientes cuando se lastimaron. Estas heridas eran inusuales y se asemejaban a las causadas por fuerzas extremas, similares a una explosión. Thibaut Brignolle vestía un sombrero de cuero, un gorro de lana tejido, un suéter de lana y una chaqueta de piel. Llevaba 3 pares de pantalones, calcetines de lana y botas especializadas para el invierno siberiano. En su muñeca tenía 2 relojes, uno detenido a las 8:14 y el otro a las 8:39. Un examen médico determinó que las lesiones no fueron causadas por una caída accidental, sino por fuerzas externas. Sorprendentemente, no había marcas visibles en su cuerpo, lo que sugiere que una fuerza significativa, similar a un accidente automovilístico, había provocado sus heridas internas. Kolevatov fue hallado con múltiples capas de ropa, pero su cuerpo mostraba signos de deterioro físico y heridas graves, incluida una herida abierta detrás de la oreja. De los 4, solo Kolevatov murió por hipotermia. Los otros 3 presentaban lesiones que requerían una fuerza considerable. Otro hallazgo inusual fue que la ropa de Dubinina y Solotaryov tenía contaminación radiactiva. Solotaryov fue encontrado con una cámara alrededor del cuello. A pesar de las condiciones de congelación, no olvidó llevar la cámara, lo que sugiere que podría haber contenido información crucial. Desafortunadamente, el rollo de película dentro de la cámara de Solotaryov estaba dañado y no pudo ser recuperado. Los 9 miembros del equipo de expedición, incluido su líder Dyatlov, perecieron entre 6 y 8 horas después de su última comida. Notablemente, 3 de ellos murieron debido a heridas graves, algo inusual en un accidente de montañismo. Las misteriosas circunstancias llevaron a la intervención del ejército soviético en la investigación. Con el tiempo, las autoridades soviéticas concluyeron que no había signos de lucha en el lugar. También determinaron que los Mansi, que vivían a 80 kilómetros de distancia, eran amigables y poco probables de haber cometido un asesinato. La investigación oficial soviética concluyó que los 9 escaladores se habían encontrado con una poderosa fuerza desconocida. Tras la publicación de los resultados de la investigación, el caso criminal se cerró oficialmente después del entierro de los excursionistas. El informe detallado de la investigación fue clasificado y todos los documentos relacionados se almacenaron en un archivo secreto. En 2018, 59 años después del incidente de Dyatlov, el misterio seguía cautivando al mundo. Todos querían descubrir la verdad sobre lo que les sucedió a esos 9 escaladores. Este renovado interés provocó más investigaciones y especulaciones. Periodistas del periódico ruso Komsomolskaya Pravda presionaron para que se reabriera la investigación, lo que llevó a la exhumación del cuerpo de Solotaryov en abril de ese año para un examen adicional. Sorprendentemente, las pruebas de ADN revelaron que los restos no coincidían con ninguno de los parientes vivos de Solotaryov, lo que aumentó el misterio. Sin embargo,
la reconstrucción facial del cráneo coincidía con las fotografías de Zolotaryov. A pesar de la falta de avances en la investigación oficial, la especulación pública nunca cesó. En 1999, con la ayuda de la Universidad Técnica Estatal de los Urales, se estableció la Fundación Dyatlov para promover una mayor investigación sobre el incidente y preservar las pertenencias de los excursionistas. A lo largo de los años, surgieron muchas teorías, desde ataques de tribus locales hasta encuentros con criaturas míticas. El autor Yiger, en su libro Montaña Muerta, la historia no contada del incidente del Paso Dyatlov, presenta una hipótesis única. Él teoriza que la forma peculiar de la montaña, con su cúpula perfecta en la cima, podría crear un fenómeno conocido como la calle de vórtices de Kármán cuando soplan vientos fuertes. Eichar sugiere que los fuertes vientos que pasaban sobre el monte 1079 podrían haber creado una calle de vórtices, generando infrasonido de baja frecuencia. El infrasonido, aunque inaudible para el oído humano, puede tener efectos severos en el cuerpo y la mente, como mareos, visión borrosa y sensaciones inexplicables de miedo. Eichar sostiene que, en su pánico, los excursionistas se vieron impulsados a abandonar la tienda de cualquier manera y huyeron cuesta abajo. En febrero de 2019, Rusia reabrió la investigación del incidente del Paso Dyatlov. Las conclusiones anteriores habían sugerido varias teorías, incluyendo fenómenos sobrenaturales, como la causa de las muertes. Sin embargo, tras un año de reexaminación, las autoridades anunciaron el 11 de julio de 2020 que una avalancha en placa fue la verdadera causa del incidente. Este tipo de avalancha ocurre cuando una capa superficial de nieve se desprende de la capa subyacente y se desliza cuesta abajo en grandes fragmentos. Se sugirió que los expedicionarios cavaron sobre una frágil capa de nieve una superficie plana para armar su tienda. Huyeron descalzos y sin la ropa adecuada en su prisa por alcanzar un lugar seguro. Como la avalancha fue relativamente pequeña, no cubrió sus huellas. Algo salió terriblemente mal. Debido a la hipotermia, Dyatlov y su grupo no pudieron regresar a la tienda y murieron congelados en el camino. Perdieron la sensibilidad en sus cuerpos y se quemaron las manos mientras se acurrucaban desesperadamente junto al fuego para calentarse. Para mantenerse calientes, los 4 miembros restantes tomaron la ropa de sus compañeros fallecidos. Dejando atrás el fuego, continuaron bajando la montaña, esperando encontrar un lugar más seguro. Desafortunadamente, no se dieron cuenta de que la cueva de nieve estaba sobre un barranco, lo que provocó que cayeran y quedaran sepultados bajo la nieve. En 1957, la Unión Soviética sufrió el desastre de KYSHTYM, un accidente de contaminación radiactiva en la planta de Mayak, considerado el tercer mayor desastre nuclear de la historia. Sus experimentos de modelado y simulación apoyaron la teoría de la avalancha en placa. Descubrieron que en una avalancha en placa, cada metro cúbico de nieve puede pesar hasta 400 kilogramos, lo que puede causar lesiones graves en el pecho y la cabeza. Mientras los excursionistas empujaban la tienda desde adentro, la presión en sus cuerpos permanecía alta, provocando lesiones internas como huesos rotos y fracturas severas en el pecho. Tras el incidente, el paso de montaña en el 1079 fue nombrado Paso Dyatlov en honor al líder del equipo, Igor Dyatlov. Igor Dyatlov dedicó su vida a descubrir la verdadera causa del accidente, pero lamentablemente no vivió para ver los resultados finales. Se concluyó que una avalancha fue la causa de las muertes. 61 años después del incidente de Dyatlov, la verdad podría finalmente estar saliendo a la luz. Sugiere que el infrasonido causó la muerte de los 9 miembros del equipo. Eichar dedicó 5 años a investigar el incidente de Dyatlov, incluso pasando una noche en el sitio en el Monte 1079 para entender lo que los excursionistas podrían haber experimentado aquella fatídica noche. Teoriza que la forma única de la montaña, con su cúpula perfecta en la cima, jugó un papel crucial en la tragedia. Los fuertes vientos que pasan sobre esta cúpula podrían crear un fenómeno conocido como calle de vórtices de Kármán, un efecto de dinámica de fluidos identificado por el físico húngaro-estadounidense Theodore von Kármán. En este fenómeno, el flujo de aire alrededor de un objeto cilíndrico genera vórtices alternos a ambos lados, formando un patrón regular de filas dobles de vórtices. Estos vórtices pueden interferir entre sí, creando una calle de vórtices no lineal. Los investigadores determinaron que cuando los excursionistas acamparon en el Monte 1079, la nieve aún estaba suelta y no compactada. Al escuchar la avalancha, cortaron su tienda de inmediato para escapar. Después de que la avalancha se calmó,
corrieron hacia la línea de árboles e intentaron encender una fogata para calentarse. Sin embargo, sus temperaturas corporales siguieron bajando, poniendo sus vidas en grave peligro. Ya estaba oscuro durante la avalancha y, en su prisa por escapar, no prestaron atención a la dirección en la que huían, por lo que no sabían dónde estaba su tienda. Uno de ellos trepó a un pino con la esperanza de avistar la tienda desde una posición más alta. Dyatlov luego lideró a algunos miembros para intentar regresar al campamento, mientras los demás esperaban. Los 2 miembros que esperaban junto al árbol también sucumbieron al frío. A pesar de sus esfuerzos, en la oscuridad no pudieron encontrar el camino de regreso a su refugio. Llegaron a un punto a 75 metros del árbol y cavaron una cueva de nieve para protegerse del viento y la nieve. Es probable que las sustancias radiactivas encontradas en su ropa provinieran del entorno local. La explosión ocurrió a 600 kilómetros al sur del monte 1079. Los investigadores creen que los materiales radiactivos del accidente se desplazaron hasta el monte 1079, contaminando el entorno y la ropa de los escaladores. En 2021, un equipo de físicos e ingenieros, liderado por el profesor Alexander Puslin del Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich y el profesor Johann Gaume del Instituto Federal Suizo de Tecnología, respaldó esta teoría en un informe. Al salir de la tienda, los excursionistas, en pánico, fueron empujados desde el interior y huyeron ladera abajo. Debido a la alta presión a la que fueron sometidos, sufrieron lesiones internas, incluyendo fracturas en el cráneo y el pecho. Esto explica las lesiones por alta presión observadas en los cuerpos. A unos 500 metros al sureste del campamento, se encuentra un monumento en honor a todos los escaladores que perecieron en el incidente de Dyatlov. El único sobreviviente, Yuri Yudin, quien había regresado temprano debido a una enfermedad, falleció en 2013. Yudin dedicó su vida a descubrir la verdadera causa del accidente, pero lamentablemente no vivió para ver los resultados finales. Es alentador que los resultados de la investigación publicados por las autoridades rusas en 2020, que concluyeron que una avalancha fue la causa de las muertes, sean actualmente la explicación más creíble. 60 años después del incidente del Paso Dyatlov, los científicos finalmente han propuesto una explicación plausible que resiste las contraargumentaciones. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos impulsa a seguir creando más contenido. Muchas gracias.